¿Qué tal, amigos? El día de hoy les voy a platicar un caso que tuve ya hace algunos años cuando yo vivía en México. ¿Sí? Es un caso muy interesante y con toda seguridad para ustedes les va a parecer de la misma manera atractivo, ¿verdad? Resulta que me llama un ingeniero. Este ingeniero es el director del laboratorio, de uno de los laboratorios herbolarios más grandes del país, ¿sí? Y me llama porque su hija tiene problemas, está teniendo problemas de conducta y lo han llamado, ¿verdad? A él y a su señora, esposa, los han llamado en la escuela, en la secundaria en la que estaba estudiando su hija, porque ella estaba teniendo problemas de conducta. Muy bien, ya hacemos la cita y ya viene esta persona, viene el ingeniero con su hija, ¿sí? Entonces, ya me deja en la consulta solo con ella y entonces ella me empieza a contar, ¿sí? Pero me llamó la atención la actitud tan cooperadora de ella, toda la disposición, irme contando qué es lo que estaba ocurriendo. Me dijo, es que lo que pasa, le dije, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te está pasando, no? Me dijo, pues es que lo que pasa es que de repente tengo yo, algo me pasa que no sé exactamente qué es lo que me ocurre, estoy haciendo cosas que no están bien, ¿no? Le digo, pero ¿a qué te refieres? Sí, pues es que mira, a mí no me gusta el cigarro. Dice, a mí no me gusta el cigarro porque el olor del cigarro me molesta. Dice, y ahora estoy fumando. Me junto con las muchachas y fumo. Y luego me invitan hemos tenido reuniones, ¿verdad? De muchachas, ¿verdad? De compañeros de la escuela. Y pues ellas me han dicho, oye, pues ¿qué traes? Oye, como que pues nos saca de onda porque luego nos empiezas a abrazar y ahora sí, así lo dijo, nos torteas, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué onda contigo? Luego estás fume y fume y tomas mucho, ¿verdad? Y pues te has puesto hasta las chanclas, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que ¿qué te está pasando? Y bueno, yo después, al día siguiente, pues me siento muy mal, y luego cuando me cuentan lo que hice, pues me siento peor, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que yo no quiero estar así, ¿no? Entonces, papá entra, le explico qué es lo que yo encuentro, ¿verdad?, en ella, después del interrogatorio, y le digo que yo encuentro que esa muchachita traía espíritus, ¿sí? Que estaban habitando en su cuerpo espíritus, ¿sí? Y entonces trabajo con hipnosis con ella. Yo tengo en este momento alrededor de 47 años haciendo hipnosis. Para mí la hipnosis se me hizo muy fácil de aprender. De hecho, la empezamos a practicar 3 compañeritos cuando estábamos en la preparatoria. Y empezamos a practicar entre nosotros 3, y bueno, ellos cada quien agarraron su lado y pues yo seguí en este camino. Entonces a mí se me facilitó mucho y yo tengo alrededor de 47 años más o menos haciendo hipnosis, ¿sí? Tuve la fortuna de estudiar en el Instituto Mexicano de Hipnosis Médica y Medicina Psicosomática de la Sociedad Mexicana de Hipnosis Médica. Bien. Entonces mis maestros, si los recuerdo con cariño y con afecto y con reconocimiento, fue el doctor Ambrosio Vega y el doctor José Curi Sucre. ¿Era Sacre o Sucre? Sucre, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo estudié con ellos. Pues cuando yo estudié con ellos, en realidad ya yo me aceptaron en el segundo nivel sin que yo asistiera al primero. Me dieron esa oportunidad y luego al siguiente nivel, ¿verdad? Bueno, pues entonces a mí se me facilita para hacer este tipo de trabajos. Entonces ella la hipnotizo, ¿verdad? Y le digo
que yo sé que alguien está habitando en su cuerpo y le pido que se manifieste. Y se manifiesta una mujer. Esa mujer, y aquí es donde empiezan las cosas muy, muy interesantes, esa mujer me dice que ella ha vagado durante siglos perdida en la nada, ¿sí? Que ella recuerda que ella era hija de un principal de la cultura teotihuacana. Y aquí es lo importante porque cuando los aztecas llegan al valle de Anáhuac, Teotihuacán ya había desaparecido. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto ya es sumamente relevante, ¿verdad? Que nos encontremos o que pueda tener contacto con un espíritu que ha estado vagando durante tanto tiempo. Entonces, ella me dice que está viviendo en esa muchacha y me da su nombre de aquel entonces, ¿sí? Y me dice que ella era, le digo, bueno, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué estás? Dice, mira, que me dice, como lo dije hace un momento, que ella era hija de un principal, ¿sí? ¿A qué se les llamaba principales? Pues aquellas personas de las clases gobernantes. Entonces me dice que ella era la hija de un principal y ella solamente recuerda que la vistieron en una forma muy bonita, muy bella, como para una ceremonia, y que le dieron un bebedizo. Los sacerdotes le dieron un bebedizo, ¿sí? Y que ella después de eso no se acuerda, ¿sí? Que ella no se acuerda ya de nada, ¿sí? Que ella estuvo vagando, ¿sí? Yo quiero entender las cosas, que ese bebedizo fue alguna sustancia que le dieron para quizá anestesiarla y para controlar su voluntad, para ofrecerla a ella, ¿verdad?, en un sacrificio humano. Así es como yo me lo imagino, ¿sí? Y cuando yo se lo platico a ella pues le parece también, le parece pues muy congruente, ¿verdad? ¿Sí? Mi suposición, ¿sí? Entonces me dice que tiempo después llegó otro espíritu y se posesionó también de esta muchachita. Que ese espíritu, y también me da el nombre de él, ¿sí? De alguna manera están ocupando el mismo cuerpo de ella, pero ella me dice, él es malo, ¿sí? Él es malo y es un muchacho joven, pero según la información que yo recibo, ese muchacho muere en un pleito, pero estaba en la edad de la colonia, durante el momento histórico de la colonia aquí en México, ¿sí? Y muere en una riña, ¿verdad?, que tenían ahora sí que vamos a decir, un grupo con otro grupo rival, ¿verdad? Tal parece que él era un muchacho de una buena clase, de una clase acomodada, de una clase adinerada, que estaban aquí viviendo en la Nueva España, ¿verdad? Y amigo de las francachelas, y amigo de las borracheras, y bueno, se encuentran discuten con un grupo rival, y entonces pelean, ¿verdad?, con espadas, con puñales, porque también él después lo dice, ¿sí? Y entonces él muere. Yo le pido a ella que le dé paso, así se le llama técnicamente, dale paso al otro espíritu, ¿sí? Y entonces yo empiezo a hablar con él, ¿sí? Y le digo, bueno, pues él me dice, ¿verdad?, que llegó a ella, ¿sí? Y bueno, pues que se siente a gusto en ella, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues que me la traen a mí, ¿verdad?, porque ella está teniendo problemas de conducta y que, bueno, pues sus papás están alarmados. Y me dice que él no está dispuesto a irse, ¿verdad? Le digo yo que bueno, pues que yo puedo ayudarle, ¿verdad?, para que él ya pueda trascender
para que él ya esté en condiciones de que yo lo entregue, ¿verdad? Para que él pueda irse, ¿verdad? Y bueno, ya pueda descansar realmente, ¿sí? En otro momento les voy a platicar acerca, voy a tratar de contarles cómo es ese paso a lo que la gente le llama al más allá, ¿sí? Y bueno, entonces él se resiste y me dice que no, que él no se va a salir de ella, ¿no? Para eso ya está presente el papá, ahí en el consultorio ya está presente el papá, y él me dice que no la va a dejar, ¿verdad? Que él no tiene ninguna disposición de dejarla y que él va a seguir en ella, ¿no? Así es como nos explicamos por qué esta muchachita estaba teniendo esos problemas de conducta, ¿verdad? El que en realidad hacía todas esas cosas era él, pero usando el cuerpo de ella, aprovechando, ¿verdad? Y entonces él era el que hacía que ella bebiera, que ella tomara. Él era el que hacía que ella fumara, ¿sí? Y él era el que manoseaba a sus compañeras, ¿verdad? Y decía toda clase de barbaridades, ¿no? Entonces, pues yo, el papá está escuchando toda la situación que se está desarrollando ahí en el consultorio, y le digo, pues si tú no estás dispuesto a que yo te entregue, entonces pues lo voy a hacer por la fuerza, ¿no? ¿Sí? Y entonces él me dice, si tú me quieres sacar a la fuerza, yo me la llevo, ¿no? Y bueno, entonces la verdad es que aquí ya las cosas se pusieron muy feas, ¿verdad? Y tanto el papá como yo, bueno, pues sí, no dejamos de quedar muy impresionados por la amenaza de él, ¿sí? Me dijo, si tú me quieres sacar, yo me la llevo, ¿no? Obviamente se estaba hablando de su espíritu, ¿verdad? Es decir, pues ahora sí vamos a ponerlo en otros términos, yo la mato, ¿verdad? Y me la llevo. Bueno, pues caray, ahora sí que pues la situación se puso muy difícil, muy difícil. El papá había estado siguiendo durante un tiempo en México, a donde yo me presentaba y daba conferencias, él iba, luego estuve dando talleres en la fiesta de la planta medicinal, de la cual yo fui miembro del comité organizador de la fiesta de la planta medicinal, y durante alrededor de 6 años di el taller número 6, que era hipnosis, un estado alterado de conciencia, en el cual yo preparaba pues gentes, trabajadores de la salud en hipnosis, ¿verdad? Les enseñaba hipnosis, ¿sí? Entonces, bueno, pues la verdad es que no recuerdo yo una situación hasta entonces, ¿verdad?, que yo la haya visto pues muy peligrosa la situación, ¿sí? Bueno, entonces ante esta situación pues decidimos que el papá y yo que no podemos seguir adelante, ¿sí? Entonces yo empiezo a trabajar con ella para regresarla a la vigilia, y resulta que no regresa la muchachita, y no regresa, ¿no? Y bueno, el papá ya estaba muy alarmado, y obviamente con lo alarmado del papá, pues a mí también me puso en una situación pues también muy difícil, ¿no? Y aparte de ver que la muchachita no regresaba, ¿sí? En total estuve trabajando con ella, tratando de regresarla a la vigilia, y no podía. Yo tenía tenía yo un generador de energía atómica en mi consultorio, ¿sí? Entonces, con ayuda del papá la levantamos y la llevamos y la sentamos adentro del generador de energía atómica, y ahí la tuvimos, ¿verdad? Pero la muchachita no respondía, ¿sí? No respondía.
Bueno, y el papá desesperado me decía, Balaam, Balaam, regresa mi hija, por favor, regrésamela, ¿no? El hombre es un hombre muy entero, no es cualquier gente pusilánime, pero en realidad estaba muy alarmado por la situación. Y bueno, yo no puedo decir que yo no estaba alarmado también. Entonces, la cargamos nuevamente y la sacamos al patio. Le digo, sosténmela. Él la estaba sosteniendo por atrás y yo le hago aspersiones con alcohol, ¿sí? O sea, ¿qué son las aspersiones? Pues pulverizaciones que se hacen con la boca, ¿verdad? Con el alcohol en la boca, entonces se hacen las pulverizaciones. O sea, eso es la aspersión, ¿sí? Y bueno, después de estar batallando con ella, por fin regresa, ¿no? Como yo sabía perfectamente que este muchacho, ¿verdad?, me estaba escuchando, Eduardo se llamaba él. Como sabía yo que me estaba escuchando, entonces yo ya no quise más hablar con el papá, ¿verdad?, en ese momento. Y bueno, se fueron, ¿verdad? Quedamos de que íbamos a suspender el tratamiento por un tiempo, ¿no? Y después de eso, efectivamente suspendimos el tratamiento, pero yo estuve buscando el momento idóneo, pidiendo consejo a mis hermanos superiores para ver si yo podía hacer el exorcismo a distancia. Es decir, los he hecho, pero en muchas ocasiones, pero en esta ocasión tenía unas características especiales esto. Entonces yo estuve pidiendo ayuda a mis hermanos superiores para saber en qué momento podía hacerlo. Y cuando se me indicó que era el momento, entonces trabajé, ¿verdad?, para entregar a ese hermano, ¿sí? Ahora, cuando yo digo trabajé, ¿qué quiere decir trabajar? Yo lo que hago es entrar en un estado alterado de conciencia que me permite, ¿sí?, poder trabajar con los espíritus y poderlos encaminar, poderlos acompañar, ¿verdad?, para que esos espíritus puedan trascender y puedan dejar, en este caso, ese cuerpo del cual se habían posesionado. Entonces, cuando esto hubo ocurrido, ¿verdad?, cuando yo a distancia me puse a trabajar, yo tenía todos los datos de la muchachita y su carita me era completamente familiar, ¿no? Entonces, aparte que yo tenía todos los datos de ella, en el momento indicado, lo que hice fue, pues entonces, sí, nuevamente se los digo, entregar a ese espíritu. Lo pesqué en un momento dado que no estaba él alerta, ¿sí? Y así fue como por fin pude yo exorcizar a esta muchachita, ¿sí? Después de eso yo me comuniqué, vino su papá, vino su mamá, ¿verdad? La mamá también había venido en otra ocasión, y entonces les dije lo que yo había hecho. Ellos estaban muy agradecidos y me fueron diciendo que ella, su hija, ya no había vuelto a tener esos episodios que tenía con esa conducta tan problemática, ¿verdad?, y que de alguna manera estaba alarmando a sus maestros y a sus compañeros, ¿sí? Tuve la oportunidad, después de hablar con el espíritu de Yinka, tuve la oportunidad, ¿sí? Y fue muy hermoso, porque ella me contó cosas que no puedo yo revelar, ¿verdad?, de la cultura teotihuacana, ¿sí? Llegará el momento, porque sé que va a llegar como cuando, ¿sí?, va a llegar cuando yo hable, cuando pase el tiempo, ¿sí?, y se me den a mí los elementos para que la gente pueda creer lo que yo diga, ¿sí? Porque si yo ahorita hablo cualquier cosa, nadie me va a creer, ¿no? Pero bueno,
se me ha dicho que llegará el momento que me van a dar los elementos para que yo pueda revelar algunas cosas, mientras no puedo hacerlo, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que yo quería compartir con ustedes, ¿sí? Me parece sumamente interesante, ha sido uno de los casos verdaderamente más difíciles que he tenido, en donde yo siento que la vida de mi paciente estuvo en verdadero peligro, ¿sí? Afortunadamente tuve la asistencia de mis hermanos superiores que me orientaron y me dijeron, ¿verdad?, en qué momento podía yo trabajar para poder deshacerme de esta persona, de este espíritu, ¿verdad?, de ese muchacho tan problemático que estaba metiendo en problemas a esta muchachita. Bueno, pues amigos, les acabo de compartir algo, esta experiencia, que es una experiencia que me dejó un gran aprendizaje, hizo merecedor de una amistad con la familia de ella, que sigo conservando, habiendo ya pasado tantos años. Un día vi a la muchachita y me dijo, mira mi hijo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ella ya tiene a sus hijos, ¿verdad? Y bueno, pues esto es algo que el día de hoy les compartí, ¿sí? Amigos, ahora me he excedido un poquito en el tiempo, pero bueno, las circunstancias de alguna manera sí lo ameritaba. Les doy las gracias por su atención. Les pido por favor que compartan mis videos con otras personas. Quizá también para ellos puedan serles interesantes. Les agradezco mucho, mucho el favor de su atención. Yo soy Balam, ¿sí? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias.